Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. ¿Cómo corre el tiempo? Lunes 25 de 26 o 25. ¿Qué tenemos acá? 25, 25, ya estaba confundiendo la fecha, pero lo cierto es que corre el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Para esta semana, los diputados tienen programado retomar sus actividades dentro del primer órgano del Estado, después que se mostraron un poco en rebeldía contra la Sala de lo Constitucional por la resolución que inhabilitaba a los suplentes. Hoy me acompañan tres representantes de tres distintas bancadas para analizar este tema y otros que obviamente están coronando la palestra pública. Quiero saludar a Mario Ponce, diputado del PCN y coordinador del grupo parlamentario. Muchas gracias Ernesto, por invitarme a este set y un saludo muy especial a Guillermo Gallegos y al diputado Valiente. En el mismo sentido hago extensivo este saludo a todos nuestros amigos televidentes. Así es, en efecto, saludo también a Juan Valiente, diputado del partido Arena. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes, compartir con mis colegas y con tu audiencia. Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido Gana. Gracias, Guillermo. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, buenos días a los colegas y buenos días a todos los amigos televidentes que están pendientes de esta entrevista. Bueno, desde no convocar a plenaria hasta una protesta de suplentes del FMLN frente a la Corte Suprema de Justicia fue parte de la polémica originada por este fallo de la Sala que, según los políticos y parte de la comunidad jurídica, se extralimitaron en sus funciones, además de no permitir el derecho de defensa de los legisladores invalidados. Si bien no existe un precedente en el que la Sala se haya retractado de alguna sentencia, el escrito presentado por la izquierda pide a los magistrados que se les permita concluir sus periodos hasta mayo de 2018 y que, según se conoció, será estudiado. Hoy vamos a hacer un análisis así pertinentemente, tomando como punto de referencia varios elementos. El primero de ellos es que la misma Sala de lo Constitucional, por cierto, el día viernes que tuvimos un desayuno informativo con ellos, explicaban que en ningún momento ellos están invalidando la figura, sino más bien advirtiendo de que son figuras que no tienen una representatividad de elección popular y por consecuencia lo más sensato es volverlos a elegir en un nuevo periodo. Lo cierto es que ahí está la polémica, entre otros elementos así de carácter jurídico que nos van a llevar a lo largo y extenso de esta hora y media con nuestros invitados poder hacer un análisis pertinente y de otros aspectos que tienen que ver con estos fallos polémicos que obviamente tienen que ver con la Sala de lo Constitucional. Me voy a ir con Lorena Melara para que nos dé como siempre los detalles pertinentes que nos van a ayudar a ampliarnos a lo largo del programa y por supuesto bienvenida Lorena. Gracias Ernesto, buen inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, pareciera que la inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía ya tuvo su momento y hoy la controversia es por los diputados suplentes, que incluso la semana pasada paralizó las funciones en el legislativo. Veamos las lecturas. En la mínima línea que cruza lo político y lo jurídico, invalidar a los diputados suplentes sin solicitud deja ver otros intereses, indican los expertos. Yo no sé por qué los diputados se han tardado tanto en revocar el nombramiento de estos magistrados que han sido electos ilegal e ilegítimamente. Todavía es tiempo de que lo puedan redimir. ¿Por qué el señor presidente del órgano jurisdiccional no aparece en esta conformación? Conozco al doctor Pineda, sé que es un hombre correcto, ¿verdad? Que alguna motivación debieron de haber hecho para no estar. Pero ¿por qué se llama un suplente? Y es que interpretar la Constitución se ha convertido en una cuestionada función. Otras lecturas indican que no hay más que decir, solo acatarla. Ellos llenaron todos los requisitos para ser diputados. Se fueron a inscribir al Tribunal Supremo Electoral como diputados suplentes. Participaron en la campaña y en la elección. Pero ¿qué pasó? A la hora de votar, no apareció en la papeleta su nombre. Critico dos cuestiones de forma, que no remite a anular
la resolución del Tribunal Supremo Electoral en el cual nombra o designa a los diputados suplentes. Y lo otro, que no aborda el tema de las suplencias en el Parlacen. Las implicaciones de cambiar las reglas del juego sorpresivamente es parte del temor en estas resoluciones. Ernesto, aun y cuando la presidenta de la Asamblea Legislativa ya convocó a sesión plenaria, miembros de la sociedad civil piden sancionarla por no hacerlo la semana pasada como corresponde. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bueno, son diversas reacciones las que se han generado. Obviamente vamos a sumar también ese otro elemento. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes a que me acompañen, desde luego, como siempre, a través de @diálogo21, @NetoLópez-Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda formular sus comentarios y preguntas. Recuerda el reprise de este programa a las 8 de la noche por Canal 19, muy tempranito. A ver, ¿cómo está esta situación al final de lo que es este tema de la figura de los suplentes? Sobre todo porque hay una decisión de acatarlo, hay otra decisión obviamente puesta en la sala en la Corte, para saber a quién le compete verdaderamente dirimir esta cuestión. A ver, Guillermo, comienzo contigo y luego el resto tienen también la palabra. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y buenos días nuevamente. Lo primero que yo quiero dejar establecido es que como gana, nosotros hemos decidido acatar esta resolución. No obstante, debemos de hacer algunas observaciones. Y es que nos parece que la sala debió de prever la finalización del periodo electoral, o sea, del periodo legislativo. Cuando estos diputados suplentes participan, lo hacen de la manera que ya estaba establecido en el Código Electoral y en las reglas que pueden acompañar un proceso electoral. Bien lo describía el licenciado Juan José Martel. Ellos hacen todo el procedimiento, se inscriben. De hecho, para un propietario es requisito indispensable hacerse acompañar de un suplente. Lo que no se tenía definido era que estas personas también deberían de ser electas o elegidas a través de fotografía o rostro. A mí me parece que la sala debería de permitir, no lo digo con el afán de que los propietarios no cumplamos nuestro trabajo. Ese es otro punto aparte, que cada quien debe dar cuenta del trabajo que realiza como diputado propietario. Lo digo por el derecho que estas personas ya tenían adquirido desde el momento que participan. Pero en este momento hay una solicitud planteada a la Sala de lo Constitucional. No obstante no tener resolución, se mandó recién pasada la semana anterior. Nosotros hemos decidido acatar y nuestros diputados propietarios serán los únicos que estarán acompañando en las comisiones y en la plenaria de esta semana. Yo quiero decir que nosotros pues vamos a tomar esta decisión, y lo que yo destacaba la semana pasada es justamente que la sala no desaparece la figura del suplente, únicamente regula la manera de ser elegido. Entonces, a partir de la próxima elección pues tendrá que hacerse de esta manera, y tendremos pues ya a ciencia cierta que la población sepa, porque yo creo que es bueno eso, que la población sepa quién es el diputado suplente que va a acompañar al propietario, a los propietarios. No justamente será la persona que uno inscriba como suplente, sino será aquella que gane su voto. Yo creo que esto es bueno. Yo no estoy en desacuerdo, te quiero decir, Ernesto, con la resolución. Somos amigos. Sí, por supuesto. Entonces, no estoy de desacuerdo, Ernesto, con la resolución. A mí me parece que es bueno. Lo único que a mí me hubiera gustado, creo que hubiera sido lo más conveniente, es que se les hubiese permitido terminar, como digo, pues los 2 años a los actuales suplentes. Mira, qué bueno que acatas el punto de que al final, pues, o sea, van a respetar, porque esa era parte de la duda que se tenía y de lo que ha venido generando y despertando todas estas inquietudes. Por cierto, el día viernes
tuvimos la oportunidad, varios medios de comunicación, varios periodistas, de poder de alguna manera confrontar, despejar por el debido canon de la presentación de un informe de la sala, estos y otros elementos. Ellos en el fondo sostienen de que no están de alguna manera haciendo desaparecer la figura, sino invalidándola un poco en el contexto en cómo se ha generado. Obviamente habrán canales que van a despertar legalmente, legalizar eso a partir de un nuevo proceso de elección, ¿no? Que eso nos lo decía. Por eso es que yo creo que es bien importante alrededor de ese elemento. A ver, pero es que circula un comentario, y este es un elemento que yo quisiera que también debatiéramos este día. Circulan comentarios de comentarios, no sé si son válidos o no, pero que los suplentes sirven como piezas sustituibles para desligarse un diputado propietario de las responsabilidades que le compete. Te veo sonriente, Juan. Bueno, realmente concuerdo con Guillermo en el sentido que hubiera sido preferible que la sentencia de la sala entrara en efecto a partir del próximo periodo legislativo y no en este momento. Sin embargo, yo creo que el hecho que se haga un uso fraudulento de los suplentes en el Pleno y en las comisiones realmente no ha motivado para tomar eso en consideración. ¿Y por qué digo fraudulento? Bueno, quizás el caso más emblemático es el caso del diputado Medardo González, que se da la tarea de no asistir a nada en la Asamblea Legislativa. Llega apenas un 10% de las sesiones plenarias, y entonces, ¿qué hace? Bueno, que me sustituyan cuando la Constitución es muy clara sobre los casos en los cuales debe sustituirse un diputado propietario, casos de fuerza mayor, casos fortuitos, pero realmente el entrar a ser representante del pueblo para nunca representarlo en el trabajo legislativo realmente es un abuso evidente. Pero son prácticas, han sido prácticas históricas que han sido... Por supuesto, pero ¿verdad? No por eso es que estén correctas. O sea, y eso es algo de lo que creo que tenemos que cambiar. Y un reto interesante, ahora que ya no tenemos suplentes, pues que va a quedar en responsabilidad nuestra el no solo el trabajar todos los días, sino el votar de acuerdo a nuestra conciencia. Ahí va el punto tuyo de los suplentes, es cierto. Y no necesariamente hablando del partido FMLN, porque también han habido en otros partidos, incluyendo el tuyo, donde no han logrado de alguna manera estar presentes. Por cierto, invitamos a tener un representante del partido FMLN también para conocer sus puntos de vista, pero el equipo de comunicaciones decían que ya la mayoría pues que estaban asignados a hablar del tema, estaban asignados a otros medios. Así que hago no había suplentes. No habían suplentes para venir acá al programa. Perdón, te interrumpí, pero quería acotar de que esta es una práctica que de alguna manera ha venido siendo puesta, digamos, en práctica por los diferentes partidos. No, por supuesto, no, sí, yo puse el ejemplo del diputado González, no por señalar a FMLN, porque yo creo que es una práctica en la que todos hemos cometido pecados desde chiquitos a grandes. Y entonces es necesario realmente mejorar nuestro actuar legislativo. Y también, como tú mencionabas, yo realmente en esta legislatura no lo he visto tan evidentemente, el caso en que un diputado propietario quiera votar de una manera diferente y ponga el suplente porque no quiere dar la cara. Yo realmente no lo he visto, pero sí he escuchado esos rumores de que si así se utilizaba... se usaba hacer antes por evitar tener que dar la cara por una votación en la que uno no está de acuerdo. Yo creo que es necesario cambiar esas prácticas, es necesario que cada diputado propietario vote de acuerdo a su conciencia, que tratemos en la medida de lo posible de evitar esos votos por línea partidaria cuando realmente hay temas éticos, de naturaleza espiritual, religiosa, que entonces cada quien tiene que decidir según su conciencia. A ver, fíjate que haciendo alusión nuevamente a esa versión desde la perspectiva, Mario, y opinión de los actores principales, en este caso de los miembros de la sala, cuando tuvimos la oportunidad varios medios de emplazar, no recuerdo quién de los colegas de los medios ahí presentes, tocó el tema para emplazar, porque fue una reunión muy abierta y no golpista como andaban ahí el rumor que se andaba diciendo. Había un elemento bien importante que se le cuestionó a ellos que tiene que ver precisamente con esa figura. Y ellos decían, lo que tienen que hacer estas y otras sentencias que hemos emitido es despertar esa creatividad y acomodamiento que el mismo Poder Legislativo tiene. Decía, por ejemplo,
cuando se le cuestionó, ¿y cómo va a sustituirse? O sea que no se va a poder enfermar un diputado propietario. Mire, aquí hemos puesto ejemplos bien específicos, como por ejemplo en el sistema carcelario, para no poner en riesgo el posible a un reo fuera de las cárceles. Hemos hecho videoconferencias, ellos lo han permitido, Casa Presidencial también. Entonces, yo creo que hay cosas ahí que también me parece que son importantes de retomar en un análisis como el que estamos haciendo este día. Mira, no sé. Yo quisiera, en primer lugar, hacer algunas valoraciones. Sí. En primer lugar, quiero dar por adelantado la posición del Partido de Concertación Nacional en el sentido de respetar al pie de la letra la sentencia de las salas, porque las sentencias son inapelables y por supuesto podemos dar alguna opinión, digamos, en la que podemos tener divergencias. ¿Acto de rebeldía? No rebeldía, porque yo creo que el planteamiento que se hizo en la introducción del programa, el hecho de que los diputados entraron en huelga o en rebeldía, eso no es cierto. Primero, nosotros somos diputados de la llanura y al final la decisión de hacer el llamado a conformar comisiones y a trabajar en las comisiones y hacer plenarias es responsabilidad de la Junta Directiva, acompañado por supuesto por la decisión de la Presidenta de la Asamblea. De manera que de los 14, los 70 diputados restantes, los 14 de Junta Directiva, los 70 diputados restantes que estamos en la llanura no tenemos responsabilidad alguna sobre ese señalamiento. Así que aclarar de que nosotros hemos estado trabajando. Este servidor ha estado en reuniones viendo el tema del cobro administrativo coactivo con la gente de AIDE, ha estado en reuniones de trabajo con los alcaldes, hemos estado viendo el tema del cambio climático, o sea, no hemos parado. Lo que pasa es que no hemos hecho labor legislativa en las comisiones porque no se nos ha convocado, pero activamente hemos estado abordando los temas de país, cada uno en su materia. Eso partiendo de ello. Pero creo que es importante plantear algunas valoraciones sobre este punto, Ernesto, y pueblo salvadoreño. Ya hay una sentencia y por supuesto esta legislatura tendrá que terminar sin diputados suplentes porque yo no le veo de alguna manera salida bajo el supuesto de que existe un decreto legislativo en el que se llame a elecciones para ratificar a los suplentes, como con la figura con la que fueron electos los 84 diputados propietarios y diputadas propietarias bajo el voto directo, igualitario y secreto. Si eso es así, es por supuesto lo que la sala ha determinado es la invalidación del diputado porque no apareció en la papeleta, como lo decía el licenciado Martel, analista y ya miembro honorario de este programa. Pero fíjate qué interesante, yo lo dije sin haber escudriñado, sin haber estudiado de forma minuciosa, digamos, el capítulo que tiene que ver con el órgano judicial. Pero si tú te vas a la Constitución, porque si lo que estamos haciendo es hacer cumplir la Constitución, y vemos quienes votaron sobre esta sentencia, se llamaron a suplentes. Ahí está el suplente, si mal no recuerdo, para poder tomar esta decisión, en alguna de las sentencias complicadas, tanto de lo de la amnistía como de otras, en casos así bastante complicados en los que no ha querido sacar la cara un propietario, han llamado a un suplente. Y aquí le voy a enseñar al pueblo salvadoreño lo que manda la Constitución. Dice, elección de Corte Suprema de Justicia, en ningún momento menciona a los suplentes. Y te voy a leer el artículo 86. Mira lo que dice el artículo 86. Se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberán tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será en una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas
las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. Los magistrados de la Cámara de Segunda Instancia, los jueces de Primera Instancia, los jueces de paz, entregados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos. ¿Qué significa entonces, eso? Pero aquí no te habla del suplente, te habla del magistrado propietario, de los que conforman Corte Plena. Entonces quiere decir que esta sentencia, bajo el supuesto de que los diputados suplentes votaron sobre porque aquí lo que estaba en juego, Ernesto, era un acto. Era un acto el que se tenía que impugnar, a donde votó un suplente, porque la diputada, que en ese momento estaba, se abstuvo de votar, los 56 votos no se dieron 55 votos para la emisión del decreto 1000, que le daba vida a la emisión de 900 millones de dólares. La diputada viene, no sé si a mandato de su partido, ahí solamente Guillermo podrá dar fe de eso, pero se retira e inmediatamente el partido gana como una potestad que tiene y que le da el reglamento interior, llama a un suplente para que sustituya a la diputada. Ese acto era el impugnado. ¿Sí? Y esa fue la petición hecha por el ciudadano que metió el recurso. No la generalidad. Entonces del no término. podemos de alguna manera venir y pedir que se nos entreguen tomates y al final se saque una resolución sobre cebollas. Debió haber sentenciado sobre el caso en particular, sobre el caso de invalidad, en particular, y no todo no sobre la elección de los 84 diputados. Pero vayamos, yo quiero terminar la idea porque deben, entonces quiere decir que los 15 magistrados suplentes deben de ser inhabilitados, no, porque no existen en la Constitución, existen en la ley orgánica, es otra cosa, pero la ley orgánica no debe estar por encima de la Constitución. Ahora veamos qué dice la Constitución con relación a la elección de los diputados suplentes. 129, inciso final de la Constitución. Fíjate qué interesante, porque los diputados sí los reconoce el constituyente y te dice: los suplentes, me refiero a los diputados, no pueden desempeñar empleos o cargos públicos. Los suplentes pueden, dice, desempeñar empleos o cargos públicos. ¿Por qué? Porque ellos no están habilitados para ejercer el cargo de diputados de forma directa, solo cuando, te lo dice el 131 ordinal cuarto, cuando el diputado propietario fallezca, esté ausente, esté enfermo, y te dice cuándo debe ser llamado. Entonces, ahora que se ha vuelto una práctica donde prácticamente el diputado propietario se retira a media plenaria y deja al suplente, por supuesto que esa práctica es la que no debe de estarse dando. ¿Qué piensa el resto? Entonces, el punto es que la Constitución sí reconoce al diputado suplente, y te lo dice el 131, lo voy a leer para que no sea invento de este servidor. Artículo 31, corresponde a la Asamblea Legislativa, ordinal cuarto, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Ahora, ¿en qué parte de la Constitución te dice que tienen que llamar a los magistrados suplentes? Bueno, primero tengo sé que tienen muchas ganas de hablar. Primero tengo que reconocer el abuso que ha habido por parte de la utilización de los diputados suplentes, no en las votaciones, Ernesto, porque las votaciones, tal como lo explicaba el diputado Ponce, era el método o el camino que se tenía según lo que se había establecido ya. Pero sí en las ausencias de diputados, en un momento determinado, aprovechando la figura de diputados propietarios para no aparecer. No sé, yo no lo puedo decir de mi parte, pero nunca he rehuido una votación por el que dirán o por no querer tener responsabilidad. Yo siempre he estado al momento de emitir un voto, por muchas pasiones que pueda despertar a un lado o a otro. Ahora, con Mario aquí difiero un poco porque los jueces y magistrados ejercen jurisdicción, no obstante no está regulados en la Constitución, bien lo decía Mario, están regulados en la ley orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un juez se le recusa por alguna causa para que no conozca, tiene que tener un suplente, y este suplente tendrá que conocer sobre la situación, porque si no, una persona o un juez o un magistrado se vuelve conocedor de una situación en dos instancias. Ahí yo creo que sí es un poco complicado el no querer permitir
suplentes. No lo regula en la Constitución, pero sí en la ley orgánica. Yo creo que lo más importante en esto, y Mario pues también hace sus observaciones, yo las he hecho, es que los diputados propietarios, si la sala no reconsidera que terminen algunos o todos los diputados propietarios suplentes, lo que nos queda es trabajar y hacer nuestro mejor esfuerzo en las comisiones y en la plenaria. Ahora, eso sí, tendremos que hacer una ingeniería en el trabajo de las asambleas legislativas. Por ejemplo, ¿qué ingeniería? La convocatoria de comisiones no precisamente pueden ser todas las semanas. Algunos diputados estamos saturados de comisiones. El llamamiento a plenarias no está regulado que sea todas las semanas, pudiera ser una cada 10 días, cada 12 días, por ejemplo. Comisiones que pueden ser convocadas cada 10 días, cada 12 días. O sea, tenemos que rolar. En otras partes del mundo no existe la figura del suplente, pero ya está diseñado el Parlamento para actuar de esa manera. ¿Me quieres decir que hay una recarga de trabajo en los diputados? En algunos de nosotros sí. No percibe obviamente la población, porque recojo la expresión de ellos para decir, no, hombre, si ni trabajan. Yo te puedo decir, yo estoy en 4 comisiones permanentes, junta directiva, y hoy tengo 3 comisiones, subcomisiones de la comisión política, la del procurador, la del CNJ que seguimos ahí, y la otra elección que tenemos es la del Corte de Cuentas. Entonces prácticamente... ¿Necesitas de apoyo de un suplente para... Tengo 8 comisiones. No, como ya no partimos con suplentes, tenemos que reacondicionar. En otros parlamentos, Ernesto, sucede esto. Por ejemplo, se abre a votación un tema y quedan 2, 3, 4, 5 horas la votación permanente, y esto le permite al legislador desplazarse, venir, ir. Entonces, tú ves, hay 7, 8 horas para que se pueda votar sobre un tema circunstancial. Entonces, yo creo que debemos de hacer una reingeniería, acomodarnos, y ya no nos queda más. Yo creo que debemos de cumplir, acatar. Yo, como vuelvo a decir, a mí me parece bien que los suplentes se elijan por votación directa. Lo que no estoy de acuerdo es que no nos permitan terminar el periodo. Si no se permite, pues tendremos que recondicionar nuestra forma de trabajar en la Asamblea. Bueno, también es importante mencionar que es una lucha que tenemos, por lo menos abiertamente el diputado Gallegos y yo, en contra del despilfarro. Es importante señalar que si no existiera el uso fraudulento de suplentes, no sería posible que diputados propietarios se receten una cantidad similar al salario en ingresos, porque pasan viajando 150 días al año. O sea, ahorita a mí me cae como una bendición, porque nos obligaría se lucha contra ese señalamiento, ¿no? Y sí, yo creo que, por eso te digo, parte de esos pecados es por los cuales también es bien difícil venir ahora a defender la figura de suplente. Salir a viajar, independientemente que tenga validez, argumento, lo del viaje. Es que, Néstor, yo no estoy defendiendo la figura del suplente. No estoy defendiendo por la figura del suplente. Por alusión lo dice porque Guillermo en algún momento lo dejó. Estoy planteando el hecho de que la Constitución reconoce el papel del suplente y dice, en efecto, cuándo debe ser llamado el suplente a formar pleno. Lo que yo, y que quiero dejar de forma clara, categórica nuestra posición, los abusos son los que hacen daño y son los que de alguna manera provocan crítica y daño a la imagen de la Asamblea. Y a Juan lo dijo, mira, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un diputado viaje 2 veces por mes y esté cubriendo el suplente de forma permanente su cargo? ¿Cómo es posible que el diputado propietario a media plenaria se vaya y deje al suplente sustituyéndolo para poder obviamente hacer otras cosas que no son del órgano legislativo? Entonces yo creo que esto de alguna manera hay que poner las barbas en remojo, ordena la situación y algunos tendrán que entrar ya con la responsabilidad que el pueblo les ha dado, cosa que algunos hemos criticado, digamos, en el sentido de que se han dado algunos abusos de parte de algunos diputados. No estoy hablando de los 84, Néstor. ¿Por qué? Porque la decisión de tomarse las misiones o los viajes y de subirse a cualquier misión que no tiene nada que ver ni con la comisión en la que ellos están,
por supuesto ese abuso debe ser reprendido, pero no quiere decir que bajo ese pretexto se deba de justificar la decisión de inhabilitar a los diputados suplentes. ¿Por qué? Porque ese es la elección de ellos es constitucional y no se puede fallar sobre la Constitución, se falla sobre la ley. Entonces la Constitución se hace cumplir y ese es el mandato de la Sala de lo Constitucional, a quienes yo respeto, admiro y quiero decirlo públicamente aquí, ya lo he dicho. Y por eso dije al principio, nosotros vamos a acatar la sentencia de la Sala, pero no quiero decir también que ellos no pueden estar haciendo uso de un suplente. Pero tú no quiere decir, por ejemplo, de que ellos vengan y tomen, para tomar una decisión tan trascendental, donde trastoquen el marco constitucional y se atrevan a decir, ese diputado no vale, y hayan llamado llamen a suplentes, o de alguna manera no hayan dejado de alguna manera jurisprudencia sobre lo que rezaba el 129, inciso final. Yo he estado leyendo, no hay nada que tenga que ver con lo que dice el 131 ordinal cuarto, porque la jurisprudencia se va construyendo en base a los argumentos, a los alegatos que traen las resoluciones. A ver, yo entiendo tu planteamiento. Tú aceptas, se va a respetar, pero criticas que ellos también hacen uso de esa No estoy criticando, estoy diciendo de que deberíamos de estar en iguales condiciones. Por eso estoy totalmente en contra del planteamiento del diputado Guillermo Gallegos, en el sentido que, no es que ellos lo desarrolla la ley orgánica, si nosotros tenemos nuestro reglamento interior también, y lo desarrolla el 129 y el 131 lo desarrolla tan detalladamente que no hay forma de que diga, mira, no es que no pueden conocer cuando hay un caso y ellos tienen que recusarse. ¿Y acaso no habrá un juez de otra jurisdicción que pueda ser llamado, juez propietario estoy hablando, que pueda ser llamado para conocer el asunto? Pero yo no lo hago con el ánimo de polemizar ni distanciarnos de la posición, sino explicaba lo importante de la figura de un magistrado o juez suplente por un debido proceso, Mario. Porque no puede conocer un mismo juez o magistrado de una causa. Eso iría en contra de la persona, pero no lo hice con el ánimo de pero por eso es que hay jueces en la misma categoría a los cuales se puede trasladar el asunto. Yo sí defiendo a los suplentes y lo he manifestado. Me parece que deben de determinar. Si la sala al final no acepta, pues tendremos que adecuar nuestro trabajo como asamblea a la situación, es decir, hacer nuestro trabajo como propietarios, y el día que hay una votación y no esté el propietario, pues ese voto se va a anotar. Pero Guillermo, y ya te doy la palabra, Juan, voy a hacer una pausa, pero Guillermo, es decir, si no existe flexibilidad para poder aceptarlo, significa que van a estar cumpliendo ustedes esas obligaciones laborales en un 100%. En un 100%. Tendremos que cumplirlas. Mientras no esté el suplente en una sesión plenaria, tendremos que cumplirlas y readecuar nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa. Te doy la palabra cuando regresemos, Juan, un poco para coronar este tema y entrar en su esencia. Lo que hay detrás de todo esto es la votación de un diputado suplente en el tema de los 900 millones de dólares. Un poco, vayámonos más allá para poder entender mejor esta decisión. Y por otro lado también, también, parte de la elección donde votó un magistrado suplente en una resolución, una sentencia bastante... que es la ley de amnistía. ¿Sí? Hablamos de eso cuando regresemos. Gracias a usted. Llamar a un suplente en ese caso. Así es. Yo creo que ahí está el punto debatible. Insisto, todos esos elementos fueron motivos de emplazamiento directo, concreto a la sala. El día viene que nos permitió un poco, a mí en lo particular, lo digo con mucho respeto para ellos, en un 70% me lograron convencer. ¿Por qué vos eras de los golpistas? Sí, en un 30%, y lo digo con mucho respeto para los miembros de la sala, me dejaron un sabor todavía dudas ahí en cuanto a esa decisión. Es decir, aquí los suplentes ya no existen y le pongo un candado a esto para que nadie venga a declarar inconstitucionalidades para atrás. Entiendo de que dentro de este debate está también el hecho de que ellos fueron electos por 9 o 14 diputados suplentes. No, pero sumarle lo otro. Juan Valiente no fuera diputado propietario si no hubiera inscrito su planilla como el suplente. No lo inscribe el tribunal. Entonces el tribunal tiene que venir y dar una posición porque le ha entregado credenciales. Tiene que dar la cara el Tribunal Supremo Electoral. Porque si no, esas credenciales fue un engaño, el cual
el tribunal hizo al momento de acreditar al diputado suplente. Y ahí se dieron otros elementos. Por ejemplo, este servidor emplazó con el debido canon profesional a los miembros de la sala sobre el uso, o mejor dicho, la decisión de poder declarar ilegal el nombramiento de funcionarios por decreto o por sentencia, ¿verdad? Teniendo a la base también ahí el emplazamiento que hizo un secretario general del FMLN respecto a la militancia que pudo haber tenido un magistrado suplente que firmó la sentencia de la ley de amnistía, ¿no? El fallo de la ley de amnistía. Fueron una cosa bien interesante, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Que fue guerrillero, querés decir, ¿por qué ¿sí? no lo decís? Digan decirlo así. Pero qué bueno que tú lo dices. Pues. Así, lo dice eso es lo que dice el mismo FMLN, que quien firmó esa sentencia, el señor, o sea, que en aquellos tiempos de las movilizaciones del Bloque Popular Revolucionario, UTC, FECAS, y que conformaron las FPL y luego el FMLN, fue miembro activo de la guerrilla. Bueno. Vamos a la pausa, lo dijo mi, ¿cómo se llama? El suplente, ¿verdad? Le hiciste el papel de suplente también. Vamos a la pausa, no me cambies. No me cambies. Iba a hacerlo yo el comentario, pero ya mi suplente lo hizo, Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, tengo radio y un análisis este día muy interesante sobre los temas del país también, 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. No es del todo correcto que hayan personas que estén devengando un salario que no es justificable. Hay que darles el derecho a defenderse. Sí. Yo creo que son con los 84 que el pueblo elige. Para eso los elige. Nunca han dicho que necesitan suplentes o cuántos suplentes necesitan. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un análisis pertinente desde la perspectiva de nuestros invitados, legisladores, que tiene que ver precisamente con la figura del diputado suplente. Insisto, hago nuevamente la aclaración. Habíamos invitado también a un representante del partido FMLN, pero lamentablemente no pudieron ajustar la agenda de muchos de ellos que ya tenían compromisos y que habían sido asignados precisamente para participar en otros medios de comunicación. Pero bueno, más adelante será. Antes quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, Juan, me había quedado contigo y antes voy a colocar acá en la dimensión misma, casi humorística, lo que estamos hablando muy en serio, lo que la prensa gráfica ahora coloca en su parte, en su sección de caricatura, ¿verdad? Un diputado suplente en la playa, porque estamos ya propietario. Y ese a quién se parece, porque está bastante Lorena quiere plenaria el miércoles. Y un Lorena poco quiere gordo. plenaria el miércoles, dice. ¿Qué pasó con el superpuente? A ver, el superpuente y sobre todo, y ahora que no hay, es que yo creo que hubo un abuso. Yo creo que lo importante es que esta mañana también han reconocido la mayoría de ustedes que sí ha habido un abuso, a no ser Mario, que está un poco No, yo he sido claro, pero mira, no quiere decir que que no estés de acuerdo con eso. No, es que en esta sentencia, con relación a los diputados suplentes, igual que en la sentencia de la ley de amnistía, por supuesto se les pasó la mano. Eso es lo que he dicho. Primero porque no está pegado a un marco constitucional, o sea, hay derechos adquiridos. En el caso de la ley de los diputados suplentes, hay derechos adquiridos, fueron electos, les entregó una credencial. Y lo otro, en el caso de la ley de amnistía, he dicho de que tal como la dieron, por supuesto no, desde mi punto de vista, como ciudadano común y corriente, no como diputado, yo aquí me despojo del cargo de diputado, como ciudadano común y corriente, digo, no se apegaron al marco constitucional. Para cerrar lo de los suplentes. Pobre Mario. ¿Sí? Perdón, Juan, yo con Mario estoy. Sí, ha hecho mucha historia, Mario, todavía he recordado con mucho cariño. No, lo que voy a decir de los suplentes es que lo que sí no podemos negar
es que los suplentes no fueron votados directamente por los ciudadanos. Eso es y cierto. por supuesto que a pesar que buscamos que hay derechos adquiridos, según la sala, lo que se ha violado es el derecho de los ciudadanos a elegir a su representante. Entonces, yo creo que ese tema, yo lo dejaría ahí. Pero también O sea, Juan Valiente no hubiera sido electo si no hubiera llevado acompañado un diputado suplente. No lo inscribe el tribunal. Y mi suplente y ha la dicho, misma sala lo hubiera declarado la inconstitucional. diputada Felisa Cristales ha dicho que a ella no le importa dejar de ser diputada porque reconoce que es más importante el derecho de los ciudadanos a elegir directamente a su representante. Ahora, lo que sí les iba a decir es que este tema no nos garantiza que a partir del 2018 arreglemos las cosas que son más estratégicas, y es el uso fraudulento de los suplentes. O sea, si nosotros nos contentamos con que aparezca el rostro y los ciudadanos voten y en el 2018 tengamos diputados suplentes nuevamente, pues no vamos a haber arreglado estas prácticas que han hecho que los ciudadanos tengan esa percepción, como lo vimos en la caricatura de la prensa gráfica, de nosotros los diputados propietarios. Entonces yo creo que el reto en este periodo, donde nos va a tocar a nosotros trabajar sin suplentes, el reto es precisamente tratar de ordenar la casa. Incluso llamaría a reformar el Código Electoral para no tener tantos diputados como tenemos. Pero ¿qué va a pasar cuando la fracción, por ejemplo, de Arena se enferme en 5? Sí, pues, por supuesto. 5 y hay plenaria decisiva para aprobar el presupuesto hoy en septiembre. Por ejemplo, hoy en septiembre. Sí, nos han puesto en un predicamento complicado. La elección de los otros magistrados, de los concejales. No hay ninguna complicación. Yo comencé diciendo que defiendo la figura del diputado suplente en esta legislatura, que tienen derechos adquiridos, que me parece que con la petición que hemos hecho a la sala, de la cual yo soy firmante, y ahí está mi firma en la que se le peticiona a la sala, que creo que es la manera adecuada hacerlo de esta manera, a decir no acato la sentencia o no la acatamos. Gana en ningún momento ha dicho que no acata la sentencia, pero soy de los firmantes en los que solicito que se les permita a los diputados suplentes terminar su periodo. Eso es importante que quede establecido. Si no hubiese habido diputado suplente, y había que correr con la documentación del diputado suplente para que uno pudiera inscribirse. Y en el caso de San Salvador son 48 personas, 24 propietarios y 24 suplentes. Cuesta un mundo porque las solvencias se van venciendo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que realmente ellos cumplieron con los requisitos que la ley establece. Y a mí me parece que lo más sensato hubiese sido, vuelvo a decirlo, que terminen el periodo. Juan toca un punto muy importante. La figura no desaparece, pero en la próxima legislatura, los que decidan nuevamente correr como diputados, tanto propietarios como suplentes, no deben de permitir que se abuse de la figura del suplente. Pero hoy en día vamos a enfrentar problemas incluso de representación. Ejemplo, en aquellos departamentos donde solo hay 3 diputados, Dios no quiera, pasa una tragedia y muere uno de esos diputados. De X partido. Cambiará la mayoría simple. X partido. Y la mayoría la gente que votó por ese partido, por ese diputado, no queda representada. Entonces esto es un problema que vamos a tener. Por eso yo vuelvo a decir de una manera sensata, prudente, deberían de permitir que los diputados suplentes terminen. Si no es que todos, por lo menos una cantidad proporcional al número de diputados de cada uno de los partidos representados en la Asamblea. Y únicamente por estos motivos de fuerza mayor, la muerte de un diputado, la enfermedad de un diputado. Ahora, si no lo permiten ellos, la sala, pues tendremos que reacomodarnos. Y ojalá pues no vaya a pasar una situación que pueda en un momento dado cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea, porque de alguna manera pues está en este momento con una correlación y esto puede suceder. El caso de Arena tiene un caso bien peculiar, digamos. Hay una diputada que tiene que retirar por maternidad.
En otras palabras, Arena ya no va a tener 35, va a tener 34. ¿Qué va a pasar? Y tal como está la ley, no sé cuántos, de 3 meses a hoy van a ser 4. 4 meses ella no va a poder asistir a la asamblea y tienen un diputado que está en un tratamiento bastante fuerte por problemas de cáncer. Y que, por supuesto, si le restamos esos 2, Arena ya no va a ser 35, van a ser 33. No fue lo que el pueblo le dio a Arena en el número de diputados. ¿Paraliza las actividades o no una decisión de esta naturaleza? No creo. No, siempre, obviamente nosotros... ¿Pero cómo van a hacer ustedes, por ejemplo, cuando tengan... van a tener menos votos. Van a tener menos votos. Bueno, por lo que tú comentaste, la sala estaba incluso sugiriendo que permitiéramos participación en el Pleno por vía electrónica y por otros mecanismos. Se podría buscar una alternativa. Si se hacen con delincuentes, ¿verdad? En las cárceles. Pero aclararlo porque no va a tener nada que ver con eso. No, me refiero, si es una práctica los juicios orales. Los juicios vía... sin presencia física. Sin presencia física. Virtual, sí. Entonces hay mecanismos. Hacían la reflexión ellos sobre esa base de que hay que despertar un poco la creatividad de cómo también colocar en esa dimensión. Lo que pasa es que aquí a la larga hay un abuso del que se ha cometido, que ustedes lo han aceptado, pero también de otro elemento clave detrás de todo esto. El caso de los 900 millones de dólares. Abuso de unos pocos, no estamos hablando de los 84. No, el caso de los 900 millones de dólares. Se retira, en este caso, la petición de aprobación, regresa y se coloca otro diputado. Desde ahí vino todo el problema. Sí, pero solo el hecho impugnado ya tendría que haber sido ese. Y no el diputado suplente que se sustituyó. No hay recurso en contra de los 84 suplentes. Ese es el punto. No, el tema es que uno de los argumentos en contra de ese decreto fue la ilegitimidad de los diputados suplentes. Sí, claro. Entonces, segundo. El único no era el argumento del uso fraudulento, ese fue uno de los argumentos, pero el otro argumento era el tema de que se votaba por funcionarios que no habían sido electos directamente por el pueblo. Entonces, yo creo que sí es congruente la sentencia, mi juicio hubiera sido ideal y en eso creo que todos estamos de acuerdo con que se hubiera permitido terminar el periodo actual según las reglas que en su momento estuvieron vigentes para la elección de estos diputados suplentes, pero dado que no es así, yo tampoco creo que... Mire, yo no soy de los que voy a llorar sobre la leche derramada. Ni yo tampoco. La cosa es, bueno, tenemos una situación que enfrentar, enfrentémosla y adelante. ¿Vamos a tener dificultades? Probablemente. Algunas veces no estaremos los 35 diputados propietarios de Arena. 33 o 34. Lo cierto es que el elemento lo introdujo esta mañana. A lo mejor se tenga votación virtual. Por teléfono. ¿Y cómo podés verificar si ese voto es decisivo, que ese voto vale? Es otro recurso en contra de una votación. Imposibilitado un diputado en cama, en un hospital, le pones una videoconferencia, te vota. WhatsApp voto. Bueno, miren, por la sala todavía tiene la posibilidad de ampliar la sentencia y permitir la participación de suplentes en casos excepcionales, que es lo que se ha pedido. Pero es otro elemento que introducimos, que bueno, me gusta que este programa surjan propuestas de esa naturaleza. Ellos pueden hacer eso. Podrían hacerlo, y de hecho hay varias sentencias. Hay varias sentencias. El caso de los medios de comunicación. Cuando no cumplimos la sentencia en los términos que nos dio la sentencia, vino y nos dio 3 meses más para que siguiéramos trabajando. Igual han dado espacios para que se resuelva el asunto y no sea el caso, por ejemplo, cuando fueron electos en el 2009 los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional y no la sala saliente en el 2009 había dejado prácticamente sin sala y no resolvieron por capricho. Y ellos llegaron a resolver, fueron electos y ellos llegaron a resolverse su propio asunto. Entonces, claro que se puede. ¿Por qué? Porque la anterior había dejado entrampada la situación. No llamó a diputados de otras salas para conformar sala de lo constitucional y resolver un asunto, porque a la anterior sala del 2009, antes de esta generación 2009, vino y prohibió, dejó sin sala para que no respondiera nadie. ¿Y contra quién íbamos a presentar nosotros nuestro recurso? La Asamblea no resolvió. Okay. Guillermo, tú que eres también vicepresidente de la Asamblea, ¿qué implicaciones puede traer
el de que ahora un diputado suplente sea electo popularmente? Porque ese va a ser el camino para la próxima, eso es innegable, ¿verdad? Pero hay que... No, pero ¿qué implicaciones tiene en este sentido, Guillermo? Si igual derecho digamos, de prestaciones y de salario tiene un diputado, igual voy a tener yo, pues no voy a elección popular, o no, Guillermo. No, ya la Constitución regula en qué caso el diputado suplente. Ahora habrá que definir de qué forma se va a elegir. Si habrá una planilla solo de propietarios o solo de suplentes. O en el caso de un departamento X, si será una sola planilla y el primero y sacando proporcionalmente el número de votaciones. Es algo que se tendrá que regular en la Asamblea Legislativa. Pero sí creo que no adquirirán derechos porque ya de por sí se convierten en diputados suplentes y la Constitución no establece pues que tengan derecho a un salario. Sí me parece interesante y vuelvo a insistir, creo que y Juan tocaba el tema, Mario lo secundaba, la ampliación de la sentencia. Yo insisto, sería conveniente, sería importante que se pudiera ampliar y que los diputados suplentes pudieran terminar su periodo. Creo que, y vuelvo a decir, ellos participaron con las reglas del juego existentes y creo pues que sería eso importante. Ahora, aquí había que traer una sentencia dada por la misma sala, Ernesto, que aquí hay que recordar todas las sentencias porque todas son leyes de la República. Además se va sentando jurisprudencia sobre el asunto. Y acordémonos que hubo cierto tiempo, cierto periodo en el cual se emitió un decreto haciendo una reforma muy concreta al Código Electoral donde se le decía a los partidos políticos que no estaban obligados a presentar planillas completas. Y ahí que muchos partidos políticos, excepto Arena y el FMLN, que presentaron completos, muchos partidos presentaron la mitad de la planilla o posiblemente los que consideraban que podrían salir electos. Y eso lo prohibió la sala. Lo prohibió la sala, en el sentido dijo que las planillas tenían que ser completas, con propietarios y suplentes. Por eso es que hay que ir a revisar esas sentencias minuciosamente porque ellos no pueden ir en contra de la misma jurisprudencia que ya se dio y que son ley de la República de El Salvador. Una sentencia una vez dada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional o por cualquier sala es ley de la República. Y no puede. Romeo Auerbach nos escribe y dice, bueno, no entiendo, Ernesto, dicen aceptar el fallo y no para de protestar, y no paran de protestar, a cumplirse, lo está invitando Romeo. No, Romeo, no te equivoques, estamos analizando y discutiendo sobre el tema. Estamos dando no estamos protestando, sobre eso versa el... Si no, este programa sería aburrido. Sobre eso versa el tema de la entrevista y no estamos protestando. Está equivocado, Romeo. A ver, voy a hacer una pausa. ¿Qué piensan alrededor de la ley de amnistía? ¿Qué lectura ustedes entonces también pueden darle? Porque ese es otro elemento que está ahí difuso en cuanto a poder digerirlo de la manera como se está planteando, por uno y también planteando por otro. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise 8 de la noche por Canal 19, no se lo pierda. Creo que es un gasto insuficiente porque a veces no lo ocupan. Entonces hay un montón de cosas que en realidad si lo están haciendo bien, está bien que lo hagan. Para mí está bien así. No hay necesidad de agregar más si no aumenta la labor. El Salvador necesita un poco más de recursos y está excelente que lo hayan retirado. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. A ver, aquí hay tanta polémica alrededor también de otro elemento que tiene que ver con la ley de amnistía, sobre todo cuando se trata de ver el tema de la firma o el rol que juegan los suplentes en este tema, ¿no? A ver, el secretario general del partido FMLN, Medardo González, señaló en su momento, ¿verdad?, que uno de los magistrados que firmaron esa sentencia
había sido diputado suplente, o mejor, perdón, había sido militante del partido, ¿verdad? Activo, ¿verdad? Y que dejaba un poco la duda sobre ese papel que ha venido sentenciando la sala para poder de alguna manera sanear la estructura institucional de este país de ese tipo de, llamémosle, de responsabilidades. Así de manera concreta, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto, no? ¿De la amnistía? Sí. O del uso de Eliseo Ortiz, de la amnistía. Sí, también. Bueno, de la amnistía yo lo que te iba a decir es que hace 25 años, evidentemente por una decisión política, se decide que la única manera de llegar a la paz y a la reconciliación es a través de una ley de amnistía. Se le da, en orden de prioridad, se pone sobre el derecho de las víctimas, se pone el derecho de todos los ciudadanos a poder construir la paz. Obviamente 25 años después nos vienen a decir los magistrados que no es así. Podemos tener algunas diferencias con la sentencia en particular, pero sin embargo la sentencia ya está dada. Y entonces yo creo que tenemos el reto como sociedad de ver cómo enfrentamos el tema de las víctimas y el tema de la justicia. Yo sí creo que perdimos miserablemente 25 años para poder conocer la verdad. Miren, estos 25 años, por lo menos del lado de la derecha política, yo lo que he escuchado es ataques, por ejemplo, al informe de la Comisión de la Verdad, en lugar de tratar de construir sobre lo que la Comisión de la Verdad nos estaba comunicando a los ciudadanos que había pasado en la guerra, de ambos bandos, aunque porcentualmente mucho mayor de las instancias del Estado que tenían el uso constitucional de la fuerza, pero sin embargo lo que hicimos fue tratar de ocultar el pasado. Entonces yo sí creo que una de las cosas que podemos hacer ahora con esta ley, y no es que hayan derogado la ley de amnistía, han dicho que hay crímenes que no pueden ser cubiertos por la ley de amnistía, y entonces yo creo que hay que enfrentarlo, y ojalá que la verdad realmente nos haga libres y nos permite llegar a la justicia. Yo sí estoy en contra de esta resolución. Me parece que con justicia penal no vamos a solventar lo que sucedió en el conflicto armado, en el cual hubo abuso del Estado, porque no fueron los militares, fue el Estado y la exguerrilla de ese momento. Sí creo que debe haber una justicia restaurativa en las cuales a las víctimas o a sus familiares pues se les pueda reconocer. Pero la ley de amnistía significó un punto y final al conflicto que causó tanto dolor en nuestro país. Me parece que quizás era inoportuno dar este tipo de resoluciones. Ahora habrá que lidiar con esta situación, habrá que esperar qué es lo que va a pasar en nuestro país. Personalmente y como partido nosotros no nos vemos afectados, ninguno de nuestros fundadores o miembros del partido, por esta resolución. Pero siendo consecuentes con la situación del país, nosotros hemos expresado pues de que es un poco complicada. Gana va a acatar el fallo, pero tenemos también el derecho a expresarnos. Yo particularmente digo, estaba en contra o estoy en contra de esta decisión. Con el perdón no vamos a regresar el pasado, pero con ese perdón podemos tener un mejor futuro como país. Y justamente esto es lo que estábamos tratando de encontrar. Un tema como este divide a la sociedad salvadoreña. Hay gente a favor, hay gente en contra. Yo no dejo de ponerme también en los pies, o los zapatos, mejor dicho, de las víctimas o de los familiares de las víctimas de ambos lados, porque no solo hubieron víctimas por parte del Estado. Aquí se tiende a decir los militares, no, fue el Estado en ese momento contra el grupo insurgente que era el FMLN, pero también hubieron alcaldes muertos, miembros de tropa, familiares de militares, gente del gobierno,
funcionarios del gobierno. Generalmente en la mente del país olvidamos a estas víctimas, porque son los grupos de izquierda, tanto nacionales como internacionales, los que más bulla hacen sobre estos temas. Pero aquí hubieron intelectuales de derecha también asesinados. Militares juntos con su familia, carbonizados porque les daban fuego a las casas donde vivían junto con su familia. Yo tengo algunos casos que puedo mencionar. Entonces yo creo que esto nos divide. Y si a mí me toca ponerme en una situación, por supuesto que yo estoy en este momento, si fuera así, del lado de la derecha. Hay gente que estará del lado de la izquierda, porque fue el momento que nos tocó vivir en ese momento. Por eso digo yo que esto es un poco complicado, porque nos divide como sociedad. Aunque ya no será posible que se den otras cosas del conflicto armado, pero ya en cualquier tema o en cualquier plática de salvadoreños tú ves ya posiciones encontradas. Habrá que esperar qué es lo que sucede más adelante y ojalá pues que esto no vaya a ser más grande, que no se vaya a hacer más grande. A ver, tu lectura. Mira, Neto, realmente es por eso dije al principio, dos sentencias bastante, digamos, contradictorias, que de alguna manera han generado debate y opinión pública generalizada. Los acuerdos de paz, por supuesto, fueron el final de una guerra de 12 años que dividió, que marcó a todas las familias salvadoreñas, y todos, por supuesto, tuvimos muertos en nuestras familias. Creo que el informe de la Comisión de la Verdad no fue objetivo, fue muy parcializado. Ese informe de la Comisión de la Verdad solo tomó ciertos casos, pero por ejemplo, yo que viví en carne propia la guerra, yo tengo varios casos documentados y bajo esta sentencia yo puedo demandar al Estado, porque casos fueron, en el caso de la desaparición de mis familiares, tanto fueron por parte de miembros del ejército como también parte de la exguerrilla. Entonces, ¿a quién le caería en el momento del conflicto armado, digamos? El costo al Estado. El costo es al Estado, pero hay personajes que eran responsables políticamente. En este caso, y en este caso en particular, el responsable era el comandante general de la Fuerza Armada de ese momento, que es el presidente de la República. Igual la comandancia general del FMLN en ese momento, quienes estaban a cargo del otro bando. Entonces, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el derogar la ley de amnistía? Porque nosotros de alguna manera debemos de tener la capacidad de perdonar, y si no, este país prácticamente es la de nunca acabar. Si los muertos que habían todos los días, el asesinato de la gente más vulnerable, ¿tú crees, por qué crees que salí huyendo yo de mi cantón? ¿Tú crees que salí huyendo porque yo quería un nuevo horizonte, o que quería estudiar, o que quería prepararme? Bueno, posiblemente la guerra me dio la oportunidad de que yo me fuera a la ciudad y me preparara académicamente y lograra de alguna manera ostentar un título académico que me diera chance para poder tener una mejor perspectiva de mi futuro y construir una familia y sacar, por supuesto, a mi familia adelante. Pero, por ejemplo, esa oportunidad no las tuvieron mis primas, mis tíos, el tío que era prácticamente nuestro padre y nuestra madre, porque mi madre nos dejaba depositados con él. ¿Y tú crees que el desarraigo, el hecho de que nos hayan arrebatado, le hayan arrebatado la vida o hayan desaparecido a mi tío, yo todavía no lloro a mi tío? ¿O tú crees que yo todavía no lloro a mi hermano mayor? Entonces, lo que no se dieron cuenta es que para que existiera un conflicto habían dos bandos, y para poder lograr la paz, ambos bandos tenían que llegar a un acuerdo, entregar las armas y buscar llegar al poder por la vía del voto directo, igualitario y secreto, del voto del soberano. Entonces, este punto es totalmente contradictorio, porque la ley de amnistía no es una simple ley, es un acuerdo político para pacificar un país. Entonces quiere decir que, miren, regresemos entonces a la guerra, porque en la guerra es lo que más le conviene al país. Yo creo que
¿a mí de qué me serviría venir y pedir que el Estado venga y resarza, o digamos, los daños colaterales? Porque arrebatar vidas no tiene ningún... La vida de una persona no tiene costo, no tiene valor económico. No tiene valor económico, y para que solo le hagan un regaño o un llamado de atención o una sanción moral, pues por supuesto tampoco no satisface a los que hemos quedado dolidos. Por es que la Comisión de la Verdad no tomó todos los casos, tomó ciertos casos, el caso del asesinato de las monjas, el caso del asesinato de los jesuitas, el caso de los del Mozote, pero son 75,000 muertos aproximadamente, en los cuales está casi la mitad de toda mi familia. Mario, pero los crímenes de lesa humanidad quedaron fuera de la ley de amnistía, ¿sí? Pero el punto es que la convención que firmó el país fue firmada posterior al conflicto armado, donde ya había habido acuerdos de paz. Si el punto es, miren, hay que juzgar a todos los militares que fueron, digamos, actores directos, material e intelectualmente, dentro del asesinato de los jesuitas y todos los empleados de la universidad, entonces... si ellos fueron juzgados bajo las leyes ordinarias de este país, ahora cuando la ley de amnistía se da, ¿cuándo? Posterior a los acuerdos de paz. Te doy la palabra a Guillermo cuando regrese, porque estoy contra el tiempo. Gracias por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Tal vez unas reflexiones finales, porque yo creo que esta mañana hemos logrado recoger de ustedes elementos que habían estado un tanto ausentes de este debate, que tiene que ver precisamente con la importancia que tiene un diputado suplente y el compromiso que debe de asumir también un diputado propietario, y otros elementos que están ahí. Me quedé contigo. No, yo quería decir para hacer que la reflexión final sobre la base de la derogatoria de la ley de amnistía, la tal Comisión de la Verdad solo tuvo un ojo derecho para juzgar, y juzgó a miembros de la Fuerza Armada y muy pocos de la exguerrilla, por una parte. Y por otra parte, decir delitos de lesa humanidad es menospreciar una vida. Quizás se refiere a la magnitud o a la cantidad, pero 75,000 muertes independientemente murieron individualmente o en masa, son salvadoreños, o vidas, mejor dicho, que fueron asesinadas o que fallecieron en el conflicto armado. Por eso es algo bien complicado. Entonces puede decir la mamá de un soldado que murió en un combate, bueno, ¿y a mí la justicia cuándo me va a llegar? O la mamá o el hermano de un guerrillero fallecido, como no fue de lesa humanidad, y entonces a mí la justicia cuándo me va a llegar. Entonces yo por eso vuelvo a decir, para mí es un tema bastante complicado, difícil. Habrá que esperar cómo esto se va desarrollando y manejando, pero lo ideal hubiese sido que esta ley no se hubiera derogado. A ver. Bueno, yo lo que creo es que pone en la mesa nuestra como diputados propietarios el reto de producir una legislación especial para restaurar los derechos de las víctimas. O sea, para mí es evidente que la decisión de los magistrados dice que, muy a pesar de la decisión política que ya habíamos tomado, que nos ha llevado hasta este momento, que hizo factible que el FMLN se convirtiera en partido político, que hizo factible que existiera una democracia imperfecta como la que tenemos, pero mucho mejor de lo que había antes de esa guerra cruenta. Bueno, entonces, pero queda siempre el reto de los derechos de las víctimas. Entonces yo sí creo, porque justicia penal difícilmente va a existir, es bien complicado investigar los crímenes de la derecha y los crímenes de la izquierda. Probablemente en muy pocos casos haya evidencias que puedan ser utilizadas en un juicio penal. Yo creo que lo que tenemos que buscar es un juicio, una justicia diferente. Le han llamado restaurativa, transicional.
pues tenemos el reto como diputados de atender esta sentencia de la sala y de legislar acorde a esa sentencia. Podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que es el momento de darle la vuelta a la página y proceder con el espíritu de la sentencia, tratando de resolver de la mejor manera posible, ahora sí, el derecho de las víctimas sobre otras prioridades que tuvimos hace 25 años en el país. Bueno, me parece que ahí hay todavía eslabones sueltos en ello, porque yo preguntaba, mire, ¿cómo examinan ustedes el tema de el voto de un suplente que fue... Cuestionan al diputado suplente su papel, pero en ese caso en particular, donde hay una connotación... Y que ha sido señalado por un secretario general de pertenecer a una militancia. Bueno, yo creo que el secretario general del FMLN debería reconocer la afiliación política de muchos militantes que tienen cargos y que son funcionarios públicos donde no deberían estar. En este caso concreto lo ha hecho como venganza política, como vendetta. Lo ha hecho en contra específica de Eliseo Ortiz, y no es cierto que ahorita en honor a la verdad empiece a transparentar. Ahí está Salomón Padilla, cómo lo defendieron, y ahorita lo tienen contratado y nunca dijeron que realmente era militante del FMLN. Entonces, tampoco nos dejemos engañar por ese tipo de acciones y actitudes que toma a veces el FMLN. A ver. No, yo creo que tal vez el punto de haber concurrido con el voto suplente era el hecho de que esta sentencia hubiera sido dada por los 5 magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional. Y ese es el hecho que señalan. ¿Por qué llamar a un suplente sobre un tema que tiene una connotación nacional, que trasciende y conmueve o estremece, digamos? Porque aquí, vamos a decir, no es que solamente la derecha esté de alguna manera estremecida, también la izquierda. Si es que la sentencia dada al derogar la ley de amnistía, por supuesto, está expuesto hasta el ciudadano presidente, que fue comandante del FMLN, está expuesto el secretario general del FMLN, está expuesto don Félix Freddy Cristiani y toda la tandona o todos los militares que tuvieron cargos están expuestos muchos diputados que fueron comandantes y que están conformando Asamblea Legislativa. Diputados de Arena que ahorita siguen, que están fungiendo como diputados, están expuestos, y no es el hecho de que se haga un juicio penal, sino es el hecho que llevemos un caso a la justicia internacional y nomás salgan de la frontera, son capturados. Si yo llevara los casos, por ejemplo, que los documentados a un tribunal internacional, de justicia internacional, por supuesto, don Félix no podría salir, igual que el presidente y el resto de miembros del gabinete de gobierno. Entonces, el punto es cómo quedaría el Estado si con esa sentencia lo que estás haciendo es tratando de buscar que el Estado se despedace o la palabra correcta podría ser una, digamos, cercenada del aparato del Estado y el llamamiento sobre Eliseo Ortiz. Yo creo que es importante, él pudo haber sido miembro del FMLN. Habrá que ver en el Tribunal Supremo Electoral si está afiliado al FMLN. El tiempo da para más, pero se me fue. Gracias, les agradezco muchísimo. Por mi parte, es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.